Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo el primero de los Precision que te prometí. Primero te los traigo por separado, empezaremos por el de gama más baja, estos 159 euros, increíble, de este a PB62, un bajo que está por encima del PB20, evidentemente porque es un bajo de unos 120 euros. Y, importantísimo, mi objetivo para 2026, ojalá sea posible, es que lleguemos a los 20.000 suscriptores. Estamos en casi 14.000, falta bastante, así que te pido por favor, si eres de este 75% de visualizaciones de personas que ven vídeos y no están suscritos, por favor que me ayudes a crecer, a llegar a estos 20.000 antes de final de año, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya a enseñarte este instrumento que lo tengo aquí encima. Aquí lo tenemos en negro, un color muy elegante como puedes ver, con el mástil, con el brazo tostado, ¿vale? De hecho, muy tostado porque hay un trocito que está demasiado quemado o, bueno, algún pequeño fallo, pero no afecta en nada negativo. El arce que se ve de muy buena calidad, o sea, el vetado del arce es de primera, de primerísima. La nuez sintética, pero tipo Tusk, es decir, no es una nuez de plástico malo, sino que está muy bien. O sea, en ese aspecto, tela, está muy bien. Cuerdas, por cierto, Dadario, las XL clásicas, que yo son las que uso normalmente, son las que encuentras en todos lados, suenan muy bien, a mí me gustan mucho. ¿Y qué más? Cosita negativa, sí, superficial, ¿eh? Ostras, el golpeador este tiene un aspecto un poquito cutre, la verdad. Yo creo que podrían haberse esforzado un poquito más. En el unboxing, si te acuerdas, te comenté que el diapasón era un poquito seco. Realmente no es seco, porque si lo tocas es suave. O sea, es más o menos como cualquier palo rosa, no está mal. Lo que sí es muy mejorable es el acabado de trastes, ¿vale? Porque rascan todos. A base de tocar unas cuantas horas, ha mejorado y mi mano ha empeorado, pero bueno, realmente a base de tocar, pues no rascan tantísimo, ¿vale? Pero siguen necesitando una visita al luthier. Por lo demás, potes que se sienten muy bien, sin ruidos raros. Te anticipo que el tono cerrado suena increíble, suena muy bien. Esta pastilla suena de muerte, o sea, yo mejoraría varias cosas en el bajo, pero la pastilla no. O sea, una pastilla sorprendente. Vas a escucharla. Afinadores que, bueno, seguramente pesarán lo suyo, aunque el balance del instrumento es bueno con sus 4 kilos justos. Eso sí, los afinadores van duros de narices, van muy, muy duros. Pero bueno, mantienen la afinación, así que bueno. Y aparte que, bueno, hoy en día ya, gracias a marcas tipo Geiger, tenemos afinadores pues mucho más ligeros por muy poco precio. ¿Vale? Por 50, 60 euros tienes un juego de afinadores que te van a ayudar a tener todavía mejor balance y bajar como mínimo 100 gramos y depende cuáles elijas hasta 200 gramos. Así que bueno, no es moco de pavo. Ven, vamos ya a escuchar con el tono abierto. Te anticipo, esta casa da muchos problemas de masa, fíjate. Este bajo no debería dar ningún ruido, pero realmente no tengo toma de tierra aquí y es normal, ¿vale? Seguramente a ti no te pase. Lo que vas a escuchar es el combo este de Warwick Gnome, ¿vale? El cabezal de 200 con la pantalla de 10, microfoneados con un 57, lo más clásico que hay, y por línea también, ¿vale? Así que venga, empezamos con el tono abierto y a ver qué te parece.
Puedes ver que el tono es muy progresivo. Realmente la electrónica de este bajo es incomprensible. Me recuerda un poquito el tono cerrado a los American Vintage 2, al Vintera 2. O sea que cuidadito, ¿eh? Cuidadito cómo suena esto. Bien, vamos un poquito al slap, que no es el fuerte de la mayoría de Precision, pero bueno. Un poquito de púa, venga. Un par de púas, ¿vale? Una de estas así más tipo gomosa, un poquito más blanda. Y esta un poquito más dura. Pues bueno, como puedes comprobar, no está nada mal en cuanto a margen dinámico, no está nada mal en cuanto a resonancia, no es el Precision más resonante que he tocado. De hecho, está mejor el MV en ese aspecto, pero no está nada mal. Ahora vamos un poquito a las conclusiones o casi a quién recomendaría este instrumento. Porque realmente por el precio dices, bueno, 160 euros, perfecto bajo para empezar, ¿no? Si quieres empezar con un Precision. Pues no, ¿vale? No. Creo que no, porque sí, lo que está ofreciendo Harley Benton por este precio es una locura en cuanto a sonido, en cuanto a calidad de construcción, que está muy bien. Lo que no entiendo, ¿por qué han puesto un ancho de cejilla de 44? O sea, este bajo, o sea, no es para empezar, porque es que realmente a mí me resulta dificultoso. Es más ancho que mis 5 cuerdas, ¿vale? Por lo tanto, por ejemplo, si estás pensando en comprarte un Vintera 2 de los 50, un bajo muy vintage, ¿vale? Antes de meterte en 1000 y pico euros, pues estaría bien que pasaras por aquí para ver si te sientes cómodo, etcétera, porque es un mástil súper vintage, ¿vale? Pero unas especificaciones que realmente no son para todos los públicos, ni muchísimo menos. Resumiendo las especificaciones del mástil, es relativamente plano, con un radio de 12, es muy ancho, 44, y no es demasiado grueso, son 20,5, más o menos como un jazz bass. O sea que es un mástil peculiar cuanto menos. Así que bueno, recomendación absoluta si quieres un buen Precision, y lo del mástil te está bien, ¿vale? Tienes manos grandes, lo que sea, te adaptas a cualquier cosa, pues vale. Pues vea por este bajo porque está súper bien. Por cierto, te dejo el enlace aquí para que compres o este bajo o cualquier otro. Puedes utilizar mi enlace patrocinado, Atoman, si quieres darme soporte. Por lo demás, pues lo dejamos ya como reseñado. Vendrá de aquí unos días el MV y finalmente una comparativa que espero que sea súper interesante. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.